buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves 11 de noviembre del 2021 con el tema de coyuntura nacional. Vamos a hablar esta noche de cambios a la Ley de Seguridad Alimentaria que han dejado fuera al vicepresidente como coordinador. Ese será el tema de esta noche acá en las 8:45. Antes de entrar de lleno ya con los invitados, vamos a saludar también a Cristian Castillo, que como todos los jueves está acá con nosotros en el set. ¿Cómo te va? Mario, buenas noches. Todo bien, tranquilo. Afortunadamente. Ya adentrándonos, bueno, la ley seca a partir de hoy se corre a las 11, ¿no? Dichosos los que les gusta la noche, el disfrute en la noche. La noche larga. École. Pero con precaución. Eso siempre hay que recordarlo. Bueno, entramos entonces de lleno al tema que le hemos comentado esta noche. Cambios a la Ley de Seguridad Alimentaria dejan fuera al vicepresidente como coordinador. Esto a propósito de que un diario local ha publicado precisamente que los cambios a la Ley de Seguridad Alimentaria han dejado fuera a Guillermo Castillo como coordinador, y vamos a tratar de entender qué implicaciones tiene esto dentro de la normativa y en cuanto a la política de combate a la desnutrición en el país. Le vamos a presentar a nuestros invitados esta noche para hablar del tema, y ellos son la doctora Lili Caravantes, salubrista de profesión con experiencia en políticas públicas, pueblos indígenas, temas de género, seguridad alimentaria y nutricional, así como derechos humanos. También vamos a conversar con la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, y miembro del Foro Guatemala, y con el doctor Carlos Hoffman, antropólogo y consultor político. A ambos, a todos, bienvenidos acá a las 8:45. Buenas noches, licenciada Caravantes. Para iniciar con usted, luego de 15 años, 16 años para ser exactos, el decreto 32/2005 de la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿cuál sería su evaluación y cómo considera que a estas alturas, 16 años después, se inicia ya un proceso de reforma a esta ley? Muy buenas noches a todos los oyentes y los compañeros que van a estar en este mismo tema, abordando desde distintos puntos de vista el tema de seguridad alimentaria nutricional y principalmente el tema de la institucionalidad pública. El hecho de que ahora se entre a un proceso de reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional, pues es muestra de que se ha dejado un poco en rezago muchos de los desafíos que presenta la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional al tratar de efectuar una mayor coordinación interinstitucional para lograr un abordaje integral que requiere la seguridad alimentaria y nutricional, y particularmente lo que nos agobia, que es toda la parte relacionada a la desnutrición crónica, que es tal vez uno de los males más importantes que tiene Guatemala, porque deja un sello importante en la niñez que padece este tipo de problema. Entonces, ahorita el tema de seguridad alimentaria debiese ser un tema prioritario dentro de la agenda de gobierno, y ahora que se está haciendo esta reforma, pues se vuelve a poner a la palestra esta forma de subsanar tal vez, o de abordar algo que había sido amenazante muy al inicio de este gobierno, cuando se trató estaba en el listado de eliminación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Ahora bien, licenciada Raquel Zelaya, en estos cambios que se pretenden hacer a la normativa vigente, pues sobresale la modificación que se le haría al artículo en donde se pone al frente de esta comisión, específicamente la CONASAN, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se pondría al frente al presidente de la República y se dejaría fuera al vicepresidente Guillermo Castillo. ¿Cómo entender este cambio? ¿Qué lectura se le puede dar a este cambio?
Bueno, pues muy buenas noches. No se le puede dar más que una lectura si conocemos los antecedentes. Desde casi el inicio de esta administración, la separación absoluta entre el presidente y el vicepresidente ha sido más que evidente. Creo que es una pena, que es lamentable, porque por mandato constitucional al vicepresidente le corresponde la coordinación de la administración pública. Si bien es cierto, él había venido coordinando esta instancia, pues en todo caso hay formas de hacer una evaluación y ver qué se puede mejorar. Pero este cambio por el señor presidente de la República, en el cual inmediatamente dice que podrá delegar a alguien en un equipo, si se le quiere dar prioridad a un tema como el de la desnutrición, que tanta pena da con los puestos que ocupamos tan lamentables, con los índices, estaba yo viendo que si los avances que se han tenido de punto 34, pues sí, punto 34% por año. Hace unos 20 años, unos 2 años hicimos en así es un estudio. Solo para llegar a los niveles del Salvador, al ritmo que hemos venido mejorando la desnutrición, necesitamos 20 años. Entonces, hago todo este preámbulo porque efectivamente yo hago una lectura de intencionalidad política, de darle una descalificación más al vicepresidente. Veo que quien preside la comisión correspondiente en el legislativo pertenece al partido de gobierno. Veo que esa comisión pues está muy empeñada en los temas a su cargo, pero este año ha sesionado regularmente 2 veces al mes, donde yo asumo que es las sesiones que tienen dietas. Porque cuando una comisión o un grupo de diputados tiene verdadera preocupación por un tema tan sensible como este, creo yo que no debería ser el tope de sesiones estas consideraciones de tipo económico. Así que una vez más, el problema que implica también es que este distanciamiento ya tan evidente se ve que en lugar de tener mediana posibilidad de llevar la fiesta en paz, lo vuelve a agudizar, y es un momento en que todos vemos que no solo el tema de desnutrición tiene el potencial de ser unificador de la sociedad guatemalteca, de los partidos políticos, de la opinión pública, sino que se desperdicia, y en un momento en que se necesitan acuerdos y que este tema, repito, podía ser un referente de unificación, sirve como para una espada invisible de cortarle un hilo más al vicepresidente en las atribuciones que la Constitución le hace. Ahora, doctor Hoffman, ¿considera usted que elevar la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a ser presidida por el presidente o un delegado del presidente puede mejorar la coordinación? Después de 16 años estamos casi en el mismo lugar. Hemos bajado de pronto 3, 4 puntos porcentuales el nivel de incidencia de la desnutrición, pero actualmente andamos en el 47% de los niños del país desnutridos. ¿Sirve de algo llevar la coordinación de este sistema a ser presidido por el presidente o un delegado de él? No, definitivamente no. No se trata de un problema de coordinación per se, aunque obviamente, como ya dijo la licenciada Zelaya, ahí subyace de hecho una contraposición de poderes entre presidente y vicepresidente, o detrás de ellos además una Cámara de Industria y una Cámara de Comercio que jamás se llevan y que están opuestas en intereses y que cada uno tiene una bandera distinta con respecto a eso. No es un problema de coordinación de quién encabeza la coordinación, sino es un problema de coordinación interinstitucional como debería llevarse. Básicamente, CESAN empezó con mucha fuerza, con mucha cooperación, llegó a teorizar el hambre muy bien, llegó a entender muy bien la dinámica de los factores que influyen en el hambre, pero no existió nunca ni el acompañamiento legislativo, ni tampoco la coordinación interinstitucional debida para generar un impacto. En ese caso, hay pues prácticas y vicios dentro del Estado y la ejecución del Estado que impiden que exista un impacto real, ¿no? Al final son dinámicas, por ejemplo, como esconder los recursos para que no sean comprometidos, y entonces al final de cuentas alcanzan siempre las metas, pero nunca se genera un impacto. Habría que evaluar realmente si la gestión orientada a resultados de las instituciones
que son responsables de vehicular soluciones en este tema, realmente son efectivos. Porque existen, por supuesto, una playa de programas que no necesariamente tienen un impacto en la población. Recuerdo bien, por ejemplo, una de las escasas veces en que asistí pues, a una figura pública, había un programa, por ejemplo, que hacía bolsas de papel maché para combatir la pobreza. ¿A quién se le vende eso? ¿Cómo saca de la pobreza una producción de esas? Pero era una millonada lo que se gastaba en un programa para que una empresa diera capacitaciones en este tipo de aprender una manualidad, más que sacar de la pobreza a una persona. Entonces creo que es importante hacer énfasis sobre ciertas situaciones. Sobre el tema de, por ejemplo, está demostrado en América Latina que un tercero básico dentro de un grupo doméstico solo sale por su propio pie de la pobreza, por ejemplo. O sea, hay evidencias, por ejemplo, que los programas de compensación social, de condicionamiento, también generan, cuando son serios, una diferencia muy grande. Pero Guatemala es una mala copia de muchas cosas que salieron bien en otra parte, pero que tampoco se hizo un esfuerzo real, ni hay un compromiso real de los tomadores de decisión y de los legisladores para poder hacer un equipo que finalmente funcione. Y creo que en esto hay un despropósito, porque es vergonzoso que no tengamos más de 20 años de atacar la desnutrición, ni siquiera un punto porcentual en la forma en que se debe abatir este gran flagelo que nos avergüenza, que nos interpela y que nos hace de alguna forma introspectar de que nosotros como guatemaltecos no estamos en las mejores manos y tampoco en las mejores manos que hagan equipo. Creo que en realidad lo que hay es una justificación de dinámicas institucionales, de justificación de cómo se gastaron los presupuestos, pero eso es calidad del gasto, no gestión orientada a resultados. Ahora bien, doctora Caravantes, si partimos de la premisa que mencionaba el doctor Hoffman, que esto no, a criterio de él, no tiene que ver básicamente con quién lo dirige, si es el presidente o el vicepresidente, y que hay una descoordinación, ¿cómo ve usted el tema de tanto ministerio involucrado, tanta secretaría? ¿No sería mejor centralizar el tema en una entidad y que una haga bien el trabajo y no tantas con toda esta descoordinación? ¿Cómo ve esa premisa? No sería posible la propuesta de que una sola entidad pudiera hacer todo lo que corresponde para todos los aspectos y los factores influyentes en la desnutrición crónica. Muy bien lo mencionaba Carlos cuando decía que ese tercero básico en un seno familiar, y yo lo concretaría mucho más, ese tercero básico en la mujer disminuye rotundamente los casos de desnutrición crónica. Más del 50% de los casos de desnutrición crónica se encuentran en las mujeres sin ningún tipo de educación. Y hay un descenso muy grande cuando se alcanza la secundaria. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a la situación de la desnutrición. Uno es la propia condición de las mujeres. Al final de cuentas, las mujeres somos el primer alimento de la humanidad, por el momento. Y eso quiere decir que la condición en la que se encuentran las mujeres, la toma de decisiones sobre el espaciamiento de sus embarazos, las condiciones de acceso al desarrollo, a la posibilidad laboral, al desarrollo económico de las mujeres, va a determinar enormemente la condición en las cuales las mujeres pueden realmente planificar y construir una ciudadanía que va a estar orientada a no estas condiciones de desnutrición crónica que hoy vivimos. Entonces, ¿cuál es esa institución que tendría que llevar a cabo todo? Yo creo que CEGEPLAN le quitaron un papel muy importante, que es la planificación del desarrollo. Es la entidad por excelencia que es convocable a los demás ministerios y secretarías de Estado. Esa es una debilidad que tiene la CESAN. La CESAN no es
un actor convocante de todos los demás, a menos que tenga un mecanismo de presión como es el CONASAN, y a menos que esté dirigido por un alto nivel como era el vicepresidente. ¿Por qué? Se está buscando ese mecanismo de compensación porque aquí tenemos un vacío de la planificación del desarrollo. Aquí tenemos un vacío que le quitaron a CEGEPLAN sobre priorizar las acciones que tiene que el gobierno invertir y que cada ministerio tiene que dar cuenta con sus metas y presupuesto de lo que tiene que alcanzar. Pero además de eso existe otro problema muy serio y son los sistemas de información. Yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de la Mujer en el año 2000, tratando de ver primero cómo se encontraban las mujeres en cada una de las acciones de los ministerios. Y en ese entonces el Ministerio de Agricultura no tenía sistemas de información general que pudiera dar cuenta de lo que el ministerio tenía en relación a lo que invertía en las mujeres. 10 años después, yo llego a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y me vuelvo a encontrar con un ministerio con el cual era imposible poder tener un sistema de información de hacia dónde dirigían las acciones que estaban planificando. Entonces, el ministerio responde a los proyectos, responde a los donantes, no responde a las políticas de gobierno, que debería existir un registro, un adecuado sistema de información que dé cuenta del avance que se tiene, por ejemplo, en todas las acciones que a ellos le competen. Entonces, pensar en una sola institución que haga la acción es imposible. Es realmente pensar en una planificación del desarrollo, pensar en fortalecer la CEGEPLAN y pensar en generar todos los mecanismos que hagan posible que las instituciones que tienen que tener coordinación interinstitucional, que no es solo la CESAN, es la CEPREM, es el Ministerio de Ambiente, es todo lo relacionado a la niñez, todo lo relacionado a los pueblos indígenas, entre otros, debiesen de poder contar con un mecanismo que garantice la información y los procesos de planificación y coordinación interinstitucional. Licenciada Zelaya, la última década ha demostrado en el país la premisa teórica o técnica de que la legislación no debe ser ni coyuntural, ni casuística, ni personalista. No obstante, pareciera que las últimas 2 legislaturas han tomado estas 3 premisas para legislar. ¿Considera usted que en este proyecto, en esta iniciativa de ley que ahora está ya por salir con dictamen de la comisión, hay una claridad de que se legisla en contra del vicepresidente Castillo? Mire, mi percepción personal es esa, porque la cantidad de instituciones que están involucradas, yo coincido mucho con la doctora Caravantes que CEGEPLAN podría ser un ente, porque independiente que se llamara CEGEPLAN, CEPREM, CESAN, un asunto es la voluntad política cuando de veras a esta institución se le da recursos, poder de convocar, se le delegan funciones, eso a no dudar hace caminar las cosas. Entonces yo no creo que con esa diversidad no lo puede hacer solo una institución, pero eso no significa que al poner 15 eso se va a mejorar. Sigue hablando como ya lo hace la legislación vigente de representantes de organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil. Yo en ese sentido me declaro que desconozco quiénes lo integran, pero habría un poco que revisar los criterios, el perfil y el efecto que se ha tenido. Yo sí creo que es un asunto más de interpretación política. No confío mucho que el cambio propuesto, que va a llevar su tiempo, porque está saliendo de dictamen de una comisión. Ustedes saben que este año lo que se espera es que haya aprobación del presupuesto y poco más el resto del año. Después veremos cómo se integran las comisiones, a ver cómo quedan repartidas entre los partidos y vuelve a cambiar toda la dinámica interna del trabajo legislativo. Y para mientras, creo que hace falta que nos dé el shock de pensar, Brasil, digamos, es 10 veces Guatemala. Registra 906,000 niños desnutridos. Nosotros vamos por 883,000, siendo la 10ª parte de Brasil. Entonces, encuentro la administración patriota, creo que fue que al inicio habló de la ventana de los 1000 días y una serie que
pasó, porque eso fue como un respiro de aire fresco, es decir, vaya, encontraron cuál es un tema fundamental que nos atrasa en todo sentido, y sin embargo, oportunidad perdida tras oportunidad perdida. Y efectivamente, el tema de educación lo ha demostrado, es la única vía, pero tiene que ser una educación del siglo XXI, donde la tecnología y la inteligencia electrónica nos ha dejado a todos muy retrasados si pensamos que vamos a seguir con una educación tradicional. Pero volviendo al inicio de su pregunta, sí creo que no puedo leer otra intención, ojalá yo me equivoque, pues si sea una reformulación a fondo, pero el resultado solo sería que estuviéramos platicando en un año cuáles fueron los logros, no solamente de ejecución presupuestaria, porque bien que mal se puede lograr, sino realmente cuáles son nuestras mejoras, que dejemos de estar con una mejora promedio anual de 0.34%. Ahora bien, doctor Hoffman, al revisar uno los tiempos, digamos, esta propuesta de reforma a la normativa vigente en cuanto al tema de la Ley de Seguridad Alimentaria, pues viene a caer en los tiempos ya en el ocaso del año 2021. Si uno ve los tiempos, entramos ya al año 2022. Prácticamente el presidente Yamatei y su administración va a mitad de camino, a un 50%. ¿Ve usted que de concretarse estas reformas y de encabezar este esfuerzo ya en la parte legal y en la parte como se pretende hacer, cree usted que en lo que resta del 2022 y esa colita del 2023, que prácticamente ya es un año electoral, cree usted que le puede dar el encauce a la administración del doctor Yamatei el poderle hacer frente a este tema tal y como él lo prometió en su discurso de toma de campaña? Y que hay que decirlo, el tema de la pandemia vino a eclipsar muchas de las cosas que quizá se pudo emprender, pero la pandemia trastocó totalmente el plan de gobierno. ¿Cree usted que en lo que resta de esta administración, con estos cambios, se puede hacer algo todavía para dar un salto mayor en cuanto al combate a la desnutrición? No, categóricamente no. Bajo las actuales condiciones, no. Bajo la coordinación institucional que está en este momento, no. De hecho, la licenciada Zelaya acaba de mencionar un tema, el mayor culpable de todos, que es el presupuesto. El presupuesto de la nación, en realidad, debería ser un componente del plan, que es lo que decía la licenciada Caravantes también. Sin embargo, es al revés. El presupuesto, el plan es un integrante o un componente del presupuesto, porque el presupuesto es el que manda la modificación del plan, y las instituciones que normalmente tendrían que impactar reciben en realidad un flujo de capital que es muy lejano, de hecho, en tiempos y en montos a lo que realmente está presupuestado. Básicamente es una dictadura del Ministerio de Finanzas sobre SEGEPLAN. Y si encima podemos dar pues un criterio con respecto a este enfoque, en realidad ni siquiera hay un plan. El plan CATUM no es un plan. Entonces no estamos en realidad siguiendo en realidad un norte de país, no está formateado ni formulado como un plan, y por lo tanto no tiene forma de evaluarlo, de evaluar avances o coordinar sobre él alguna situación. Creo que de raíz tendríamos que replantear muchísimo el país a raíz de un esfuerzo que realmente todos estén empujando para el mismo lado. De hecho, aprobar un plan que nos guíe y un presupuesto que esté a la altura de esa inversión que tenemos que realizar. Sobre todo ahora en COVID y post-COVID, que es todavía más difícil, porque básicamente existe una reducción de la dinámica económica y ha arrojado a muchísimas personas hacia los segmentos de pobreza. Creo que vamos a seguir siendo impactados, y de hecho las cifras deben estar muy maquilladas para que realmente tengamos, de hecho, las cifras que actualmente están manejando. Pero asumiendo, de hecho, en este mismo foro, en este mismo canal Antigua,
Compartí hace unos meses con la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional y decía que tenía que repetir todo el censo que el Ministerio de Salud había hecho, porque no confiaba en las cifras del Ministerio de Salud. O sea, dos instituciones generando el mismo esfuerzo para averiguar la misma cosa con las mismas deficiencias técnicas y de alcance que podrían tener. Creo que es importante y creo que es medular pasar en limpio este proceso y realmente aprobar un plan y un presupuesto digno de la escala de problema que tenemos. Pero en realidad estamos ante un esfuerzo por demostrar la calidad del gasto, cómo me gasté los recursos, no qué hice con los recursos para impactar y si esos impactos están teniendo notoriedad o si no me sirve para nada el programa y tengo que eliminarlo y reformularlo nuevamente. Creo que eso es una de las situaciones más importantes y es este gobierno no tomó en serio la forma que debería haber atacado los problemas agudos de este país, como la pobreza y la desnutrición, y básicamente lo que juega el verbo mantener. Y está luchando por mantenerse en bajísimos niveles de popularidad y además con un antagonismo interno espantoso. Creo que es importante, ojalá tuviera yo el beneficio de la duda, pero categóricamente no va a hacer absolutamente nada este gobierno que afecte positivamente este tipo de situaciones. Lo que se augura es de que va a empeorar y que lo que va a haber es un maquillaje de datos y un esfuerzo por tapar a nivel de las entidades que generan información, como la del INE, que está más centrada, por ejemplo, en demostrar dinámica económica que en realidad en hacer estudios de línea base que nos permitan establecer, fuera del censo, que es bastante confiable, el tema de saber cómo estamos, hacia dónde vamos y cómo enfocamos los recursos en el mapa. Creo que los objetivos tienen que estar. Hay países que lo que hacen es aprobar legislativamente un plan de 15 o 20 años como Taiwán y básicamente se asigna el presupuesto bajo eso, pero en realidad nosotros no tenemos esa prioridad y creo que el gobierno de la República en realidad echa agua del bote y está hundiéndose en su propia dinámica, en su propia popularidad y esto solo dispara gente en la calle. Creo que la gente está desesperada y que solo la migración es la válvula de escape que ha podido mantener gobierno a gobierno cierta gobernanza dentro del país. Creo que es importante entonces de establecer de que si no existe un plan y un presupuesto que sea componente de ese plan, en realidad estamos hablando de un eufemismo que básicamente nos postergará otros 4 años, en el caso este ya consumió 2, de pura improvisación y de pura incerteza desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional. Ahora, doctora Caravantes, habiendo sido usted encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y luego de su respuesta anterior al afirmar que no resuelve el problema una entidad centralizada, ¿cuál pudiera ser entonces el modelo que sea efectivo? Porque luego de 15, 16 años de existir el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los indicadores siguen siendo lamentables y como ya el doctor Hoffman decía, es un tema que nos roba la dignidad de país y nos sume este indicador de desnutrición entre los peores países del mundo en cuanto a la defensa de la salud, de la alimentación, principalmente de los niños de este país. La importancia que tiene la administración pública para realmente hacer, como dice la licenciada Zelaya, ¿verdad? Yo no le llamo la voluntad política. Me causa escozor la voluntad política, porque creo que es la obligatoriedad del funcionario público en el puesto en que se encuentra. Y no puede ser que quede a voluntad y arbitrariedad política si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, sino que es realmente la obligación que tiene de hacer efectivas los mandatos, las obligaciones que tiene al asumir un cargo de esa naturaleza. Y una de las cosas importantes es que hay mucha politización de la administración pública. Entonces, las personas mantener un plan de desarrollo de largo plazo y que realmente ese plan continúe a lo largo de los periodos gubernamentales sería uno de los mecanismos de ir organizando
coordinación y ese rumbo, como decía Carlos, ese rumbo hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde hacemos la inversión pública. Pero si no tenemos definido un modelo de desarrollo económico, que más bien vamos con la veleta a donde vengan, aquí estamos abiertos y aquí vengan y vengan como quieran, porque nosotros al final de cuentas no tenemos una ruta ni partimos de la fortaleza que tiene el país para decir este es el rumbo económico que el país va a tomar. Y con una ausencia de ese rumbo, un canal sustantivo, porque está demostrado en todos los países donde ha habido disminución de la desnutrición crónica, a la par ha habido un importante desarrollo económico del país, porque ha logrado sacar a las personas de ese nivel de pobreza en el que se encuentran. Pero si no tenemos este norte claramente definido y no tenemos las políticas que trasciendan los periodos gubernamentales, sino que aquí cada partido le quiere poner un sello distinto a las situaciones que abordan. El tema de los 1000 días es un tema que desde que el INCAP lo demostró aquí en Guatemala, en la década de los 70, demostró dónde estaba la prioridad para incluir a esos niños de menores de 2 años, desde que están en el vientre de la madre hasta los 2 años, es el periodo más crítico para la nutrición crónica. Entonces, ese periodo, que después se llamó la ventana de los 1000 días, porque son 1000 días al final, es el periodo crucial, pero cada gobierno que viene le pone distinto nombre y ahora tiene otra cara. Es como que fuéramos productos de ventas, la administración pública, con cada vez un sello, como cambian las empresas privadas. El gobierno no es una empresa privada, el gobierno tiene que tener una direccionalidad y no estar al vaivén de cada partido político y ser utilizados estos problemas por los partidos políticos para agarrar bandera y ponerle su propio sello, y luego lo que se avanzó se quita, como lo demostró Carlos, ¿verdad? Entonces ahora resulta que están haciendo doble trabajo el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad Alimentaria. No puede seguir siendo así. Tiene que haber, y ahí hay un tornillo chiquito, la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque realmente hacer la carrera administrativa, tener la meritocracia para ocupar los puestos públicos y no que sean parte del pago político por las campañas electorales, es uno de los grandes desafíos que tiene este país para poder mejorar realmente la administración pública. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde ir enderezando este proceso? Yo que estuve a cargo de esa cosa, les digo, es un gran desafío. Realmente se quería hacer en muy corto tiempo un avance importante y no teníamos ni siquiera un adecuado registro. Todo era a percepción. Cuando era a percepción, cuando se calculaba la situación de seguridad alimentaria y nutricional, y cada alcalde podía poner, hoy me toca verde, hoy me toca rojo, porque ahí va la bolsa de alimentos, y luego ese era un mecanismo de propaganda política por parte de ellos. Así que empezar a enderezar las cosas, probablemente hay que sentar muchos cimientos mucho más fuertes que vayan cada vez fortaleciendo la institucionalidad pública, los planes de desarrollo de largo plazo, quiénes son los que se dedican a la planificación y cómo se logra que efectivamente haya focalización y converjan muchas de las entidades de la administración pública hacia un punto importante. Ahora bien, licenciada Raquel Zelaya, usted hacía mención de cuando inició la administración del entonces presidente Otto Pérez Molina, este tema pues cobró mucha relevancia precisamente por el plan de la ventana de los 1000 días. El próximo 14 de enero vamos a cumplir 10 años de que la administración patriota asumió. El año 2012 se oye cercano, pero ya pasaron 10 años y el tema de la desnutrición pareciera que los índices
nos hablan de un descuido y en el ínterin pasó el gobierno de Jimmy Morales, pasó este gobierno y los números son de preocupación. ¿Cree usted que de cara al 2023, con el relevo que tendrá que haber de autoridades, la ciudadanía debe exigir más que este tema del combate a la desnutrición realmente se tome en serio y que se tracen programas efectivos y una política efectiva, porque no podemos seguir llegando, como usted mencionaba, a cifras comparativas con Brasil, cuando Brasil, pues tan solo hay que verlo en el mapa, qué cantidad de gente vive en Brasil. ¿Cómo ve el tema? Pues sí, efectivamente yo repito lo del inicio, si este tema no nos unifica a diversos sectores, corrientes políticas, medios de comunicación, no encuentro cuál otro. Porque, por ejemplo, nosotros somos un país ya considerado de ingreso medio, 4.600, 800 dólares al año de promedio. Si no se hiciera nada o se hiciera poco, esto daría, conforme lo registran otros países similares, a un 30%. Y nosotros estamos en 48%. O sea, simplemente por hacer una proyección del nivel de ingresos que tenemos con las situaciones que se dan, es inadmisible ese índice. Creo también que si queremos, desde un punto de vista privado, empresarial, ser competitivos, ser atractivos a la inversión, ofrecer recurso humano calificado, pasa por esto. Y en lo personal no me importa la motivación por la cual lo hagan, pero hay un elemento de interés en involucrarse en este tema. Entonces, creo que el próximo gobierno desaprovecharía una gran ocasión en este país polarizado, que da mucha pena que esté pidiendo en corto plazo el regreso del autoritarismo a las más altas funciones y por elección popular. Aquí no creo que el caso de Nicaragua, sino realmente ese desorden, esa insatisfacción, lo que dicen las encuestas, las personas dispuestas a abdicar de derechos para tener seguridad, para tener empleo, para tener un entorno cotidiano más amable. Entonces, si no sabemos leer esas situaciones, si quienes asuman no saben ver, repito, que de los pocos temas que veo con posibilidad de unificarnos es ese y lo desaprovechan, sí que qué pena, ¿verdad? Porque ahí nos está esperando Eritrea, Burundi, Nigeria, no sé, los países con los cuales nos comparamos, al ser el sexto de peores indicadores de desnutrición, nos deja muy mal simplemente ante América Latina. Creo que la experiencia de las transferencias condicionadas se fueron, en su momento creo que fue la administración Colón, vieron en Chile, se había logrado llevar la pobreza al 8%, en Brasil había. Entonces, no es que no se copie, pero que no se haga una mala copia, ¿verdad? Porque realmente esas transferencias condicionadas tenían que ver con que efectivamente los niños fueran a la escuela, los niños tuvieran seguimiento nutricional y de salud, y no acá, donde se logró ese mapeo de madres o de hogares, en fin, pero no hubo esa segunda parte que es transferencias condicionadas, pero no condicionadas a votar por el partido gobierno, sino condicionadas a esos temas mínimos de nutrición, educación y salud que está dicho. Así que yo sí creo que no solamente debiéramos como ciudadanía exigirlo, sino realmente los gobiernos saber ver que no tienen que prometer que todo lo van a resolver, porque no es cierto. Tendrían que poner 3, 4 temas, pero realmente afanarse en hacerlo. Los países que han triunfado en América Latina, en Asia, no están con la lista de Santa Claus para que cada quien escuche lo que quiere oír y por eso va a votar, sino realmente cuáles son las 3 prioridades o 4 que le ofrecen a la ciudadanía, pero una ciudadanía que también se empeña en darles seguimiento, ¿verdad? Esa es, en esencia, mi reflexión, pero en sentido positivo. Yo creo que muchos sectores, por diferentes causas, están interesados. Entonces, ¿qué falta? Un gran aglutinador. ¿El presidente lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero tendría entonces que dedicar tiempo, recursos, y Lili, yo para mí, lo que pasa es que yo entiendo que deberían de cumplir con todo lo que dice la Constitución,
pero la voluntad política pues podrá ser éticamente mal manejada, pero es cuando un presidente de veras dice, este tema me interesa, voy a apoyar a este ministro, le voy a dar recursos, voy a ver que colabore el resto del gabinete con él. Eso yo no lo veo que sea algo criticable, ¿verdad? Ahora, doctor Hoffman, nos acercamos al cierre de la entrevista. Hemos intentado por diferentes vías combatir el problema de la desnutrición. Mario recordaba el tema del Plan Hambre Cero que impulsó el gobierno de Otto Pérez Molina, pero ciertamente en el año 2013 también el Encuentro Nacional de Empresarios, el ENADE, en su 10ª edición, tomaba como elemento central la desnutrición y la pobreza, y se planteaba un objetivo muy ambicioso. Los guatemaltecos, esto en el documento que redactaron en el ENADE número 10, en el punto número 1, establece que los guatemaltecos ambicionamos lograr una reducción anual del 2% en la tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, alcanzando el 29% en el año 2021. Cuando esto fue firmado por los empresarios, estábamos en un 49.8% de los niños desnutridos en el país. Y la licenciada Zelaya refirió que a este 2021 solo hemos logrado bajar al 48%, es decir, menos de 2 puntos porcentuales. ¿Cuál es la vía? A medida de conclusión, ¿cuál debería ser la vía para que los niños desnutridos no sigan muriendo de hambre en este país? Recaudación. Creo que los empresarios deberían ceder. Es muy bonito la retórica del ENADE, pero no necesariamente se acompaña de recursos y de voluntad. Ahí sí, política de los empresarios para poder poner más. Tenemos que hacer un esfuerzo enormemente fuerte a nivel fiscal para poder hacer que este problema se abata y además se planifique y además se te provisione los recursos en el tiempo y en el lugar en donde se necesitan. Pero creo que en realidad nadie tiene el vestido que le corresponde. Los empresarios actúan como un grupo político, los grupos políticos como ONGs, las ONGs como grupos de presión, los grupos de presión con egos egocéntricos de empresario. Básicamente nadie tiene el vestido que le corresponde, la función social que le corresponde y la posición que debería realizarse. Un acuerdo nacional es factible, siempre y cuando nos hablemos abiertamente, de frente, valientemente, y aceptemos situaciones que normalmente serían incómodas para nosotros. Creo que nos merecemos los guatemaltecos un verdadero diálogo, una situación en donde haya que poner, incluso donde duele poner, para que este país tenga un norte. Pero se requiere sí un liderazgo fuerte y se requiere no la coopción de instituciones, no la situación de cómo me arreglo y cómo me pongo las cortes que merezco para que no me pase nada. No, o sea, realmente tendríamos que tener un diálogo muy franco, muy sincero, muy honesto y diciéndonos muchas verdades para que realmente funcione. Pero también es cierto que tenemos que elaborar un plan y tener además cuánto cuesta ese plan y que ese plan sea absolutamente auditable, absolutamente oportuno y que sea además territorialmente factible. Creo que es importante establecer de que hay instituciones que son un cascarón, que legitiman en realidad un proceso, pero que en realidad no cumplen su función, y entonces hay cada vez más distancia entre los titulares de autoridad y los tenedores de derechos, ¿no? Entonces, en este caso, creo que Guatemala debería pasar en limpio muchas situaciones, pero el diálogo más honesto, más sincero, más agudo y sobre todo más doloroso es el que nos corresponde a nosotros elaborar para poder salir de ser la vergüenza mundial en muchas situaciones que nos avergüenzan y que realmente estamos siendo capturados por un puñado de personas que en realidad tienen en sí mismo una ansiedad de poder, una ansiedad de control y una ansiedad de concentración de recursos que no favorece a nadie en este país. Creo que es importante entonces ponernos serios, tener ese diálogo incómodo y doloroso y decirnos las cosas que realmente tenemos que decirnos para que verdaderamente haya un cambio. Y ese sacudón es el inicio posiblemente de una relación más virtuosa entre los guatemaltecos y el gobierno.
Bueno, pues muchas gracias a la doctora Lili Caravantes, a la licenciada Raquel Zelaya y al doctor Carlos Hoffman por haber estado esta noche con nosotros abordando este tema. Gracias a los tres. Bueno, Cristian, nos vamos rápidamente. Un tema que sin lugar a dudas debe la población también exigirle más a la clase política que se aborde con seriedad. Así es. Bueno, nosotros nos vamos. Tengan feliz noche.